El Centro Cristiano Ureña presenta Palabra de Vida. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiar nuestra manera de pensar para que así llegáis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es perfecto, delante de Dios. Palabra de Vida. Qué privilegio tan grande es para cada uno de nosotros poder escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Pero es un gran honor y una gran responsabilidad para uno ser portador de la palabra y de poder transmitir lo que hay en la bendita y la santa palabra del Señor. En el día viernes estuvimos aquí en una vigilia donde podíamos hablar acerca de los tiempos finales. ¿Cuántos pudieron venir a esa vigilia? Por respeto a la iglesia, primero que todo, quienes estuvimos y a las preguntas que había en esa noche, por respeto al ministerio pastoral, por respeto también sobre todas las cosas a la palabra del Señor y a nuestro Dios, pues es nuestra responsabilidad enseñar la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad no solamente predicar, sino enseñar e instruir la iglesia del Señor. ¿Usted también lo cree? Algunas personas dicen, ¿para qué complicarse con esos temas escatológicos? Algunas personas dicen, no se complique. Si eso fuera así, entonces mi pregunta sería, ¿por qué entonces el Señor habló y enseñó tanto de esos puntos? ¿Por qué había tanta inquietud de los apóstoles en querer saber acerca de los tiempos finales? Y creo que usted y yo no somos ajenos también a esa enseñanza. ¿Usted quiere recibir esa palabra? Incline su rostro ahí donde está. Y con respeto y con humildad en esta noche nos acercaremos a su santa palabra. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. Estamos, Señor, aquí reunidos, Señor, para alabar tu nombre, para glorificarte y para bendecirte. Estamos, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, hoy queremos dejar a un lado tantos prejuicios, queremos dejar a un lado, Señor, tantas enseñanzas, tantas fábulas. Señor, queremos dejar a un lado, Señor, tanta inconsistencia. Queremos, Señor, con humildad, venir como la primera vez, Señor, que leímos la Escritura, poder acercarnos ante ella con alegría, con gozo, con hambre, dispuestos, Señor, a recibir solamente lo que está escrito, Señor, solamente lo que tú has determinado, Señor Jesús. Dejamos a un lado tanta doctrina, tanta enseñanza equivocada y queremos que tu Santo Espíritu, quien es quien le da vida, quien es quien le da revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, poder, Señor, que la palabra nos hable, nos instruya y sea Cordero de Dios, Señor, de gran edificación para cada uno de nosotros. Señor, nosotros, Señor, con alegría estamos delante de tu presencia, te amamos y te adoramos y te bendecimos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Si usted tiene su Biblia, por favor, le invito a que me acompañe al libro de Apocalipsis. Y si nos referenciamos y vamos al capítulo 20, entonces nos situaremos en un momento de la historia de la cual se desconoce mucho acerca de esto, en lo cual la iglesia ha pasado y ha hablado ya mucho acerca de la tribulación y la gran tribulación y los juicios. De esto ya conocemos mucho, y el pastor William, a partir de los próximos miércoles, estará hablando también en la noche acerca de los temas que tienen que ver con los tiempos futuros. Así que le animo para que usted pueda también asistir. Dice la Escritura, hablando Juan, vi a un ángel. Y hago un paréntesis diciendo, para nosotros como iglesia nos es difícil tratar de interpretar algo que no hemos visto. Juan la tuvo clara porque pudo verla, pero tratar de interpretar lo que Juan ve es tan difícil para nosotros, y por eso hay diferentes posturas teológicas. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave, o con la llave del abismo, y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo?
1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuántos tiempos? Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? ¿De qué? Y también vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El tiempo de la tribulación ha quedado atrás. El tiempo de esas manifestaciones de juicios que vendrán sobre la tierra han quedado atrás. Y entonces ahora surge una pequeña pregunta: ¿qué posibilidad hay que alguien pueda pasar el periodo de la tribulación? ¿Y qué posibilidad hay que hayan sobrevivientes en ese tiempo? La verdad no lo sabemos, pero sí podríamos nosotros tomar algo de lo que la Escritura nos dice. Si suponemos que la población al día de hoy es de 7.260 millones de personas en el día de hoy, y si consideramos cuando nos dice que en el momento del cuarto sello es abierto y en ese momento una cuarta parte de la humanidad será devastada, entonces entenderíamos que estaríamos hablando de que es 1.815 millones de personas serían las que quedarían en la tierra. Pero si a esa cuarta parte nosotros le quitamos una tercera parte que será consumida en el sonar de la sexta trompeta, entonces estaríamos diciendo que la población mundial de toda la tierra pasaría del día de hoy de los 7.260 millones a solamente una población de 605 millones de habitantes en toda la tierra. Esto no incluiría, por ejemplo, la destrucción completa de Babilonia que encontramos en el capítulo 18 de Apocalipsis. Tampoco incluiría la destrucción causada por un terremoto mundial que también está en Apocalipsis 16. No incluye tampoco la completa destrucción de la alianza ruso-islámica. No contaríamos entonces la devastación por una piedra que viene hacia la tierra, un impacto de una tierra que el apóstol le pone por nombre Ajenjo. No incluye la batalla de Armagedón, en la cual será devastada la tierra como nunca antes. Algunos dirían que esa sería tal vez la tercera guerra mundial. Tampoco incluiría el martirio mundial de los cristianos que está en Apocalipsis 17, o la lluvia de granizo mundial, de un granizo de 100 libras que caería sobre la tierra. La semana pasada en Bogotá me sorprendí de lo que ocurrió con la granizada. ¿Usted lo vio? Ese granizo no se compara con el que va a caer en el momento de la gran tribulación. Así que si no hubiera posibilidad de sobrevivientes, entonces quedaría en vano el tiempo del milenio. Quiero entonces decirles que el milenio, si lo podemos definir, es la administración directa del gobierno divino, en el cual Jesucristo, como Rey de Reyes, tomará su completo y absoluto señorío sobre toda la tierra. Y la Biblia expresa de un periodo de 1000 años. Algunos interpretan eso de una manera literal, de 1000 años. Otros dicen no, es un periodo de la historia tan amplio, tan vasto, tan grande, y en el cual hay una exageración, hay una hipérbole, esa figura retórica que su mamá, o tal vez mi mamá también la utilizó mucho tiempo, cuando le dijo: si usted no arregla tal cosa, o le dice 1000 veces le he dicho esto o aquello. Su mamá sí le dijo eso. Realmente lo que está aplicando ahí es una exageración, una hipérbole de una exageración. Entonces algunos dicen, no serán 1000 años literales, será sencillamente un periodo muy amplio de tiempo. Durante ese periodo, la nación de Israel será el epicentro y la capital del mundo será Jerusalén. No lo será Nueva York, no lo será Roma, ni ninguna otra ciudad de la tierra. Será Jerusalén. Y en ese periodo
habrá un reinado por un rey, porque no existe razón de haber un reinado si no hay un rey. El rey es Cristo, pero también la Biblia nos registra como el cuerpo de Cristo, la iglesia, será tomada, será arrebatada, será transformada. Pablo lo registra como la primera resurrección, y en ese momento ha quedado atrás el periodo de la historia, en el momento del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Hasta ahí cuenta la palabra iglesia, hasta ahí termina el periodo de la iglesia, y ahora entonces se conocerán a los redimidos del Señor como los santos del Señor, o también se le considera como la esposa o la novia del Cordero. Ya entonces no hay papel de iglesia, ya la función eclesiástica ha cesado, pues ya la iglesia se ha casado con su Señor. En ese momento la iglesia que ha sido transformada ahora tendrá una posición, un cuerpo totalmente restaurado, totalmente transformado. Para que usted tenga una idea, más o menos es una consideración como de cuerpos angelicales. Pero quiero hacer claro que nosotros, como los redimidos del Señor, somos superiores a los ángeles, pues ningún ángel, aunque haya pecado, nunca tuvo la oportunidad de ser redimido por la sangre del Cordero. Más bienaventurados somos nosotros, que siendo menores que los ángeles, Cristo tuvo misericordia y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y nos hizo a nosotros herederos del reino de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si le dan ese aplauso al Señor, déselo con todo el corazón. Quiero entonces que, si usted tiene papel y lápiz, lo aproveche al máximo. Hablaremos Biblia tras Biblia, verso tras verso, porque quiero decirle que las respuestas a muchas de las inquietudes que habían en la vigilia y que hay en muchos en la iglesia, no solamente están en Apocalipsis, sino que están en diferentes lugares de la Biblia, y ahí tendremos que enriquecernos. Miremos cuál es el propósito entonces, cuál es el propósito del reinado o del milenio. Quiero decirle que la palabra milenio no aparece, sin embargo registra la Biblia 6 veces la palabra 1000 años. El primer propósito lo tenemos que ver desde el punto de vista de cómo Dios, cómo el Padre va a abordar o va a mirar el tiempo de los 1000 años. Y lo primero que tengo que resaltar con respecto a esto es que será el tiempo de honra, de la honra pública terrenal de su Hijo, de ese Hijo que fue enviado, que no fue aceptado ni por su pueblo, que fue escarnecido, fue rechazado, que aún la humanidad lo ha rechazado, que se han levantado hombres para levantarse en contra de Cristo, y el mismo Padre honrará a su Hijo y se cumplirá la palabra que Él ha determinado para que Él sea el único y absoluto Rey sobre todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Si los hombres lo deshonramos en la tierra, entonces el Padre en la tierra le honrará al Hijo, haciéndole heredero de todas las cosas. Será entonces también el cumplimiento de las promesas de Dios a su Hijo, de aquellas profecías que hablaban que Él iba a venir una primera vez, pero también que iba a venir una segunda vez, y se cumplirá también la promesa que del linaje de David siempre habría un heredero, y ese heredero eterno es el único Hijo de David, el Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El periodo del milenio será la prueba final del hombre pecador en esta tierra, antes que la tierra sea totalmente destruida. No estoy hablando de la batalla de Armagedón, esa ya ha pasado. Ahora empezó el periodo del milenio. Y finalmente tengo que decir que el propósito con respecto al Padre, con respecto al Hijo, tiene que ver también como la respuesta del Padre, de Dios, a las oraciones que usted y yo y muchas otras personas han hecho y han clamado por tanto tiempo. Jesús nos enseñó que cuando nosotros estemos orando, digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tú. Esa oración que hemos estado, venga tu reino y hágase su voluntad aquí en la tierra como en los cielos, se cumplirá eternamente y por siempre. Y en ese periodo del milenio, ahí entonces veremos la respuesta a tu oración también. Si no fuera así, Jesús nunca habría hablado de un evangelio del reino, nunca hablaría del reino de Dios. Ahora, desde el punto de vista de Cristo, ¿cuál es el propósito de ese periodo de los 1000 años?
Cristo ha estado por tanto tiempo con paciencia esperando esa manifestación gloriosa. Él ha estado por tanto tiempo sentado a la diestra del Padre, esperando que un día sea encontrada y cumplida las promesas, la palabra que se ha dicho hacia Él, donde Él finalmente reinará en justicia. Y al fin, Él podrá concederle a los humildes la tierra como heredad. Quisiera preguntarle, ¿hay algún humilde en esta tierra? Si no fuera así, entonces Jesús en el monte, cuando estaba dando su sermón, no nos hubiera enseñado lo que nos dijo. En el capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso significa que usted y yo también tenemos una posición en Cristo. Diga por favor amén. ¿Usted está listo para recibirla? Y lo que me llama la atención es que lo que Cristo gana para sí, Él no se lo queda para sí, Él lo comparte. El Hijo de Dios en su muerte nos concede a nosotros ser hijos. El sumo sacerdote nos concede a nosotros ser sacerdotes también. Y el que se ha constituido como rey también nos constituye a nosotros reyes. Por eso es que dice que Él es rey de reyes. No solamente está diciendo rey de los presidentes de las naciones, está diciendo ahí literalmente que usted es un rey, pero por encima de usted hay otro rey, y su nombre es Jehová. Su nombre es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Desde el punto de vista de los santos, note usted que no estoy hablando de la palabra iglesia. La palabra iglesia ya no está. Los santos, hay una diferencia ya desde los tiempos futuros. Y Cristo va entonces a tomar y llevar a los tres tipos de santos. ¿Cuáles son los tres tipos de santos? Número uno, aquellos los que murieron antes del momento del arrebatamiento, los que dormían en Cristo, los que fueron levantados de las tumbas y se encontraron con Cristo en las nubes. Número dos, los que fueron arrebatados en el momento en que Cristo viene y estaban vivos, son los segundos tipos de santos. Pero también la Biblia dice que en el periodo de los 1000 años después de la tribulación habrán unos que se escaparon de la gran tribulación, fueron decapitados, y a ellos también les considera santos. Entonces el Señor llevará a los tres santos, a los tres tipos de santos, a un estado de felicidad que usted y yo no podemos describir. Quiero recordarle que después de esa devastación de la tierra por la batalla de Armagedón y por el juicio y los juicios que han caído, la tierra va a quedar en un estado tan deplorable que aún así el Señor muestra su amor y su misericordia y viene a trabajar en esa misma tierra antes de ser transformada, antes de ser mudada en una nueva tierra. Entonces, durante ese tiempo, aún así Dios le dará comodidades a sus santos. Visto desde el punto de vista de las naciones y las gentes que están en la tierra, entonces tengo que ir a mirar que ese periodo llamado milenio, esos 1000 años, estarán, como dice Apocalipsis capítulo 2 en el verso 26 al 27. Apocalipsis capítulo 2 verso 26 al 27 dice, y yo sé que es un mensaje que se le está dando a las iglesias. Todavía no ha habido el periodo del arrebatamiento, por lo tanto se habla de iglesia en Apocalipsis en ese momento. Y entonces da una promesa a la iglesia. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Yo le daré ¿qué? Dígalo fuerte. No, más fuerte. Yo le daré ¿qué? Autoridad sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Pregunto, ¿no es eso dominio? ¿No es reino? ¿No es señorío? Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Sin embargo, en ese momento del milenio habrá un momento de una paz indescriptible, para muchos impuesta, pero será tiempo de paz.
Y en ese tiempo todas las naciones vendrán a Israel, irán a adorar al Rey de los Reyes, a Jesús. Desde el punto de vista de mirar el resto de la creación, ¿cuál es el propósito de ese periodo de 1000 años del cual desconocemos tanto? Entonces tengo que recordar lo que ocurre y lo que Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, nos marca. Porque en el momento en que el hombre pecó, en el momento en que Adán y Eva fallaron, en el momento en que Adán y su mujer fallaron, desde ese momento entró la muerte, y con la muerte llegó la destrucción a la humanidad y también a la tierra. Las cosas materiales, las plantas, todo lo que Dios nos entregó a nosotros, los animales, cayó bajo la maldición de la ley, y por cuestión de la maldición de ley y de pecado, entonces fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Pablo, en el capítulo 8, a partir del verso 18 en adelante, dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la que, dígalo más fuerte, con la gloria venidera. Esto habla de la manifestación visible de Cristo y su esposa, la gloria venidera. Que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libre, libertada de la esclavitud de corrupción a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La tierra, entonces, la creación completa, será regenerada, será liberada. ¿Qué pasará con Cristo en ese milenio? ¿Qué pasará con los santos en ese milenio? Lo primero que tengo que hablar con respecto a Cristo es que Él reinará con gloria. Diga conmigo: Él reinará con gloria. Acompáñeme a Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 5, en el sermón escatológico que Jesús se tomó el tiempo de predicar. Así digamos, ¿para qué predicar de escatología? ¿Para qué aprender de tiempos futuros? No os compliquéis. No, Jesús se interesó, y Jesús no quiere que su iglesia desconozca. En Mateo capítulo 25 dice el verso 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? ¿Cómo se le llaman? Todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, diga conmigo: Cristo vendrá y yo con él. ¿Qué pasa en Apocalipsis con respecto a esta manifestación gloriosa? Vaya al capítulo 19 y seguiremos hablando. ¿Qué pasa? Dice Juan el apóstol en el verso 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. No es el primer caballo del jinete de Apocalipsis, no, este es otro. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido con ropa teñida en sangre. Diga conmigo: Jesús todavía tiene sus heridas abiertas. Y mientras Jesús tenga todavía sus heridas abiertas,
mientras todavía su sangre esté brotando, usted y yo tenemos oportunidad de salvación y de redención. No, pensé que usted se iba de verdad a alegrar con eso. Porque algunos dicen: no, yo he pecado tanto y he tomado por horrenda cosa la sangre de Jesús, la he pisoteado. Pero usted y yo, mientras el Señor no haya venido todavía, tenemos oportunidad de corregirnos, de arrepentirnos de corazón y ser lavados con esa sangre. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si sus heridas están abiertas, le quiero decir con todo el corazón que mientras sus heridas estén abiertas, todavía tenemos oportunidad de recibir sanidad, porque por su herida nosotros fuimos curados. Qué importante es la sangre del Cordero. Y en su nombre está escrito el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿Quiénes? Más fuerte. Los que están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los que fueron considerados aptos para la boda y vestirse con vestidura celestial. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Dígalo fuerte, más fuerte, mucho más fuerte. Que lo escuchen de aquí a Palotal, dígalo. No, mucho más fuerte, que lo escuchen de aquí a San Antonio. ¿Se anima usted a decirlo más fuerte? Que lo escuchen hasta en Colombia. En la primera venida, Cristo fue rechazado. En su primera venida, Él no fue considerado un rey. Pero también en su primera venida a Él se le ofrecen los reinos de este mundo y Él rehúsa en la oferta que el diablo le hace en la tentación. Porque Él sabe que su reino no es de este mundo, no era de esta generación, su reino era diferente. Y por eso cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, en un domingo como hoy, los estamos supuestamente también recordando, porque Cristo entró triunfalmente a Jerusalén. ¿Cuánto lo creen? Pues si creen eso, también tienen que creer que Él vendrá y se posicionará, ya no como el Rey de Israel, sino como el Rey absoluto de todo el universo. Aleluya. Dale fuertes aplausos al Señor. Él vendrá con gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vendrá sentado en una asna, vendrá sentado en caballo celestial. ¿Cómo será eso? No me pregunte. No me las sé todas, no sé. Llevo leyendo y estudiando la Biblia por muchos años y los temas de la escatología por algún tiempo también. Pero todavía hay preguntas en mi corazón. ¿Cuál es la posición o la postura? ¿Cuál es la función de Satanás durante ese tiempo de 1000 años en la tierra? Satanás, dice la Escritura, lo que leíamos en Apocalipsis capítulo 20, que será atado con una cadena por 1000 años. Banfield, un predicador, un evangelista y un misionero que llegó a las tribus en África, estaba hablando de este verso cuando Satanás es atado con una cadena y uno de sus discípulos se pone en pie, sale de la choza y se vuelve loco gritando por toda la aldea diciendo: el diablo quedó vencido, el diablo quedó vencido, quedó amarrado el diablo. Le dijeron: oiga, este se enloqueció. Y él dijo: es que ustedes no llegan a entender que aquel ser que le ha hecho tanto daño a la humanidad por tanto tiempo, al final va a estar atado. Entonces toda la aldea se enloqueció también y dijo: ¡ay, el diablo! Pero Banfield siguió predicando. Verso 7 del capítulo 20. Dice el capítulo 20, verso 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a hacer el trabajo que sí que le gusta hacer. ¿Qué le gusta hacer al diablo? Dígalo más fuerte. ¿Qué es lo que le gusta?
¿Qué es lo que mejor Él sabe hacer? Dígalo con ganas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le gusta? Engañar, cambiar, menospreciar, confundir, engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y atención, viene otra guerra, Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Cuál batalla? Armagedón ya quedó atrás. Ya no hay tanta multitud, ya no es una batalla mundial. Ahora es una batalla concentrada de pocas personas, que aún así, estando en el periodo de años, se levantarán contra Israel y contra su rey. Y entonces dice que el número de los cuales era como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los hay una gran diferencia. Y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán entonces atormentados de día. Finalmente se cumplirá la palabra contra aquel ser que ha sido adversario de la iglesia, adversario de la humanidad, adversario del mismo Cristo. ¿Qué pasará con los cristianos que estén en ese momento allí? Primero quiero decirle que Pablo en la primera carta a los Corintios nos enseña, nos dice: bienaventurados aquellos que tomaron parte en la primera resurrección. Habrá un momento donde nosotros seremos tomados. ¿Cuántos dicen amén? Pero el momento en que seamos transformados, ahora tendremos un cuerpo glorificado que no puede pecar. Diga conmigo: cuerpo glorificado no puede pecar. Diga conmigo: cuerpo no glorificado peca. ¿Cuánto aquí tenemos un cuerpo glorificado? Los que dijeron amén al final me regalan una foto. Yo quiero tomarme una foto con ustedes. Ojalá salgan la foto, porque si están glorificados de pronto no salen. Sin embargo, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Está usted ubicadito en el capítulo 20 de Apocalipsis? En nuestro texto base. Y vi tronos, verso 4. ¿Y vi qué? Tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? ¿De qué? ¿Qué es juzgar? A ver, ayúdenme, ¿qué es juzgar? Gobernar, ¿qué más? Ordenar. Condenar, muy bien, condenar. ¿Qué más es juzgar? Señalar, determinar, es hacer. Es una función, no es solamente estar cantando aleluya. Es gobernar, es acción. Ahora, ¿a quiénes le dio la facultad de gobernar? ¿A quiénes? ¿Cuáles santos? Recuerde que hay tres tipos de santos. ¿A quiénes? Los que fueron arrebatados, los que fueron y se casaron, los que son la esposa. Y luego dice, y lea allí el texto, y vi las almas de ese es el tercer tipo de santos. Los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y también ellos vivieron y ¿qué? Pregunto, entonces sí fuimos llamados a gobernar y a reinar. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? Ahora, yo le dije que la respuesta a estas preguntas son tan amplias que no solamente están en Apocalipsis. Acompáñeme al libro de Daniel, quien es considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Rápidamente, acompáñeme a Daniel. ¿Será que Daniel nos habla también de esto? ¿Será que el Antiguo Testamento nos hace referencia al gobierno de Cristo y de sus santos?
Entonces acompáñeme ahora al capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7. Cuando usted llegue a Daniel capítulo 7, dígame por favor amén. Daniel capítulo 7 verso 9 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos. Y se sentó uno que se le conoce como el anciano de días, cuyo vestido era como blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían. Y la palabra que está ahí en el hebreo, asistían, no es solamente participar, no solamente ser testigos visuales, no solamente aquellos que iban a acompañar allí, no eran los noveleros, los chismosos, no. La palabra que dice ahí en el hebreo, asistían, son aquellos que tienen un involucramiento y una participación activa en el suceso de lo que va a ocurrir ahí. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues que ellos asisten delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces, dice Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado por el fuego. Lo leímos también en Apocalipsis. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo, Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y a él le fue dado dominio, le fue dado ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de todas las cosas. Diga conmigo, si Dios muestra algo, es porque Él algo quiere enseñar. Si Él nos dejó un libro como Apocalipsis y como todos esos libros, Él los deja con la función que usted y yo aprendamos. Yo personalmente dudo mucho de aquellas visiones de algunos hermanos o hermanas que se me acercan y me dicen: pastor, tuve una visión. ¿Qué visión tuvo? Vi un ángel, estaba en la casa o estaba en la iglesia, y el ángel bajó, o vi al Señor, y bueno, ¿y qué más pasó? No, yo vi el ángel estaba ahí. ¿Y qué pasó, hermana? ¿Qué le dijo el ángel? No dijo nada, el ángel estaba ahí. Yo personalmente, siempre que veo en la Biblia que los ángeles aparecían, traían un mensaje, traían un informe, algo tenían que hacer. Ellos no son modelos para chicanear y que digan. Ellos no son modelos. Ellos no salen para que solamente digan: si un ángel acontece es porque algo va a pasar. Ahora llega y mire, dice, adelante, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero escuche, subraya en su Biblia lo siguiente: después. ¿Está conmigo ahí en la lectura? ¿Qué dice ahí? Después recibirán ¿quiénes? ¿O qué? ¿Qué recibirán? ¿Quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Significa que después del milenio será para siempre. Aleluya. Y entonces Daniel sigue ahí. Dice Daniel: entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y tenía boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía,
Hasta que, subraye también eso, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. ¿A quién? ¿A quién se le dio juicio? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron él. Yo le daría un aplauso fuerte al Señor. Usted lo podrá conquistar. Ese es el reino que él vino a enseñar. Saltamos un poquito esos textos allí de Daniel. Más adelante dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta fin, coma, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo sea dado al pueblo de los santos. Ya. Lo que él te prometió te lo dará. Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servían y le obedecerán. Recuerde usted siempre que Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Luego nosotros, los que somos de Cristo, también recibiremos la cosecha. Ahora déjenme tocar un punto y concentrarnos en el milenio y la nación de Israel. Porque Israel va a ser la nación principal. Y quiero hacer una claridad con respecto a esto. Israel todavía va a existir, y Jerusalén será la capital del mundo. Y Dios, así como le cumplió las promesas a su pueblo, también le cumplirá las promesas a su pueblo literal, a Israel. Isaías capítulo 2, verso 1 al 3. Porque algunos tienen disputa entre el pueblo que es la iglesia o los santos, la novia, y lo que es Israel. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, Israel, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada a nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cristo en ese periodo reinará como el sucesor de David en esta nación. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la humanidad durante el periodo del milenio? ¿Qué va a pasar con el resto de personas? Aquellos que salieron de la tribulación, pero que aceptaron la marca, que se rebeldizaron contra Dios. Aquellos que han propuesto con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su ímpetu, burlarse de Cristo, de negar a Dios, de burlarse de los cristianos, de asesinar a los cristianos, de perseguir a los hijos de Dios, de blasfemar contra Dios, de escribir e invertir grandes millonadas para decir: Dios no existe. Y por otro lado, el enemigo, haciendo su función de engaño, también dentro de la iglesia nos dice: no es tan malo, no es tan así. Quiero decirle que durante el tiempo del milenio, aunque esté reinando Cristo, sí habrá pecado. No, los cristianos glorificados, los santos, no podremos pecar. Pero habrán gentiles, habrán judíos que rechazaron directamente a Cristo y entrarán al milenio, y con ellos entrará el pecado.
ellos durante esos 1000 años se van a reproducir. Decía una hermana: ¿cómo es posible que después de la tierra estar tan devastada, tanta guerra, tanta cosa, cómo es posible que habiendo tanta hambre, tanta escasez, la gente va a tener necesidad de hacer cuchicuchi? Pues hacer cuchicuchi es una necesidad tan básica para el ser humano como comer, como beber. Y algunos utilizan los tiempos de cuchicuchi para esparcimiento, para olvidarse de las penas, para pasar esos tragos amargos del milenio. Y fruto de ese cuchicuchi van a nacer muchachitos también. Van a haber nacimientos en el milenio. Y esas almas que nazcan sobre la tierra van a tener que también decidir: o aceptan a Cristo o lo rechazan. Esas personas tendrán la opción, por la misericordia de Dios, de decidir. Algunos fingirán obediencia a Dios. Diga conmigo: fingirán. Y por esa razón es que Dios vuelve y suelta a Satanás, para que aquellos que aparentemente están con Cristo, porque supuestamente lo aman, ahora se desnudará su corazón y ellos seguirán a Satanás. Por lo tanto, Satanás, si ha engañado durante este periodo hasta el día de hoy a la humanidad, durante ese poco de tiempo va a utilizar todas sus artimañas, porque se va a enfrentar la última gran batalla que va a existir sobre la tierra, Gog y Magog. No tengo el tiempo para hablar de esto. Para concluir, Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Diga a la persona que está a su lado: no se quede. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes. ¿Para quién? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 1 verso 6 dice que Él nos constituyó a nosotros reyes, siendo Él el rey, pero también es el Señor de señores, y Él es el sacerdote de todos los que somos sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Mi pregunta es: ¿reinará usted con Cristo? Como que apenas el 73% de la iglesia. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Apenas 488 personas. Creo que hay más personas aquí que han entendido que un día reinaremos eternamente y para siempre con el Rey. Ya subimos como que a 1434 personas. Aleluya. ¿Más textos quiere? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 11. Apúntelo. Pablo dice en segunda de Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él lo negará. Diga conmigo: hay un reino. Con ganas diga: hay un reino que me está esperando. ¿Quién estaba esperando también ese reino? No tendríamos que entrar ahora a hablar de la Nueva Jerusalén. Pero Abraham, el escritor a los Hebreos registra de Abraham diciendo que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Diga: hay una ciudad. El verso 16 de Hebreos capítulo 11 dice: pero anhelaban una mejor, esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Capítulo 12 a los Hebreos, verso 22. 12:22 de Hebreo dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quiero decir lo siguiente: después del periodo del milenio, después de la guerra de Gog y Magog, la Biblia nos ha estado anunciando que vendrá una nueva Jerusalén, una ciudad santa, y descenderá del cielo. Capítulo 21 de Apocalipsis nos habla todo esto. Pero entonces dice que la ciudad vendrá junto con la esposa, la novia ataviada y preparada, y después de esto se hará cielos nuevos y tierra nueva. Quiero decirle esto: cuando esto acontezca y el Señor ponga su dominio y su reino con los santos, escuche, ya no existirá Venezuela ni Colombia, no existirá Táchira ni tampoco otro estado. Por lo tanto, tratar de decir, bueno, yo voy a gobernar sobre, a mí me gustaría, yo dije esta mañana, me gustaría reinar sobre Cali, la sucursal del cielo. Porque si Jerusalén es la capital del mundo, Cali es del cielo, la sucursal. Me salió la salsa, amigo Armando. Pero no va a haber Cali, no, va a haber algo mejor: tierra nueva y cielo nuevo. ¿Qué vamos a gobernar? Solo Dios nos dirá. Más textos. Gálatas capítulo 4. Porque Agar es el monte, verso 25, apúntelo allí. Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Más versos. Apocalipsis capítulo 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Si nos regresamos al mensaje a las iglesias, en el capítulo 2, leímos aquella promesa que está en el capítulo 2, verso 26. Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Quién es? El que venciere y guardare sus obras hasta el fin. Pero en el capítulo 3, verso 12, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y finalizo con Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y eso se llama dominio y reino eterno. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. He aquí que Cristo viene a. Si esto no aconteciera, muchas de nuestras canciones tendríamos que cambiarlas. Muchos de los himnos tendríamos que olvidarlos. Pero yo creo que hay un reino para sus santos. ¿Usted lo cree? Levante su voz. En el cielo lo verá. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salva. Levante sus manos al cielo. Padre, al estar delante de tu presencia, queremos pedirte que tú nos ayudes a tomar parte de la primera resurrección. Ayúdanos, Señor, a guardarnos, a perseverar, para que cuando suene la trompeta nosotros vamos a ser arrebatados. Señor, los pedidos de la humanidad serán difíciles,
Y la tribulación y la gran tribulación, Señor, no se compara, Señor. No habrá periodo en la historia de la humanidad que pueda hacer referencia de lo que serán esos días. Pero por encima de las cosas, nosotros queremos encontrarnos contigo porque te amamos. Porque te amamos, no por miedo a escapar de un infierno, no por miedo a escapar a la tribulación, no por miedo a escapar al infierno, sino por amor a ti. Es que queremos guardarnos, ser considerados tus santos, ser considerada tu esposa, ser considerada, Señor, la esposa que será ataviada para el momento de tu gloriosa venida. Señor, al salir de este lugar, te pido que el caminar de cada uno de tus hijos e hijas sea grato delante de tu presencia. Bendice nuestras obras. En esta semana concédenos, Señor, la bienaventuranza de ver tu bondad y misericordia sobre nuestras vidas. Te amamos, te adoramos y te bendecimos hoy y siempre por todos los siglos de los siglos. Levante un fuerte aplauso al Señor y cantamos. Terminamos adorando. He aquí que Cristo viene ya.